Vamos a hablar de lo que es fotografía documental y vamos a tratar de definir cuáles son las características que hace un proyecto de fotografía documental. Esto hoy en día no es tan fácil porque la fotografía documental como medio se está moviendo más y más hacia el arte. Una de las razones es que la distribución de la fotografía documental no es tan fácil como antes. Toma en cuenta que ya no hay muchas revistas que publican trabajo fotográfico. Entonces lo que ves es que el desarrollo de la fotografía en términos de lo que era fotografía documental se está saliendo de ahí y se está moviendo al arte. Lo voy a posicionar especialmente con relación al fotoperiodismo. Una cosa que tienes que tomar en cuenta cuando ves la fotografía documental en relación con el fotoperiodismo es que todavía existe un costumbre de hablar sobre la fotografía documental y fotoperiodismo, o el fotoperiodismo y la fotografía documental. Eso es muy raro y te quiero mostrar por qué. Si tomas en cuenta que el proyecto de Eugene Smith, The Country Doctor, el doctor del campo, fue publicado en el 48 y eso se puede considerar como el nacimiento de la fotografía documental moderna. Es muy raro que 60, 70 años después todavía estamos hablando sobre el fotoperiodismo y la fotografía documental, mientras eso ya lleva 60, 70 años de separación. ¿Y cuáles son los elementos específicos, esenciales de la diferencia? Es este punto. La fotografía documental es una exploración personal de un tema, mientras la fotografía del fotoperiodismo está mucho más relacionado con los hechos, con no intervenir o con no interpretar. En la fotografía documental eso es un elemento central de lo que es la fotografía documental, porque es una exploración personal de la temática. Otro punto es que la fotografía documental típicamente es más que solamente los hechos, o lo que se llama en inglés the facts. Lo que busca el fotógrafo en un proyecto documental es pasar justo el punto que se puede considerar que el fotoperiodismo para. Entonces, si tenemos el fotoperiodismo como un elemento de noticias que nos está informando de lo que está sucediendo, la fotografía documental no está interesada en esa primera parte. Lo que busca es lo que está detrás, verdaderamente comunicar algo que no está evidente en una temática. El tercer punto es que el fotógrafo documental tiene control de la forma de presentación. Entonces, si consideras que el fotógrafo fotoperiodista manda sus fotos a un periódico o los sube al banco de imágenes de una agencia, ese fotógrafo tiene un control limitado de cómo se van a usar esas fotos. En la fotografía documental es distinto. Si es una exhibición, es el fotógrafo que define cómo se muestra su trabajo. Si es una publicación, típicamente va a buscar más control de cómo se presenta su trabajo dentro del contexto de una revista. Y el tercer medio, muy usado en la fotografía documental, que es el libro, y ahí otra vez el fotógrafo es el que tiene el control de cómo se muestran sus imágenes en el contexto de un libro. Y el cuarto punto, es común pero no necesario que un proyecto de fotografía documental explore temas sociales. Están viendo Testigo Directo. Continuamos con Testigo Directo. Una mala propaganda sobre el sistema carcelario y judicial de Colombia se dará a conocer en Europa, ahora en noviembre. Todo esto debido a que un fotógrafo holandés que estuvo en más de 5 países del mundo e ingresó a varios centros penitenciarios, obtuvo las peores impresiones en nuestro país. En exclusiva, Alex Oyola entrevistó a Jan Van y logró obtener algunos de esos registros fotográficos que se mostrarán en el viejo continente. Este fotógrafo holandés estuvo 2 veces en Colombia, pero no de turismo. Vino solo a visitar cárceles de alta seguridad.
jefe de oficina asesora de comunicaciones, Durante su estadía, tuvo una intrincada pelea de cartas con el IMPEC. en el cual se motiva la negación a su solicitud. Tenía que ver con seguridad. No le dejaron ingresar a algunas cárceles y a las que pudo solo observó escuelas y talleres. Por ello, empacó su maleta y se fue frustrado. Law and Order is a photo project about criminal justice in 4 different countries: Colombia, France, Uganda, and the US, Georgia in particular. The main question I'm trying to raise is the question how we handle crime. It seems to be obvious that we put people in prison. So I guess you could say that is the punishing part, the act of revenge. But on the other hand, of course, there is the aspect of correction. The department in Georgia that handles the prisons is called the Department of Corrections. Now, to be honest, most of what I've seen was punishment and not that much correction. La fotografía documental verdaderamente nace de un interés en temáticas sociales. Entonces muchos proyectos de fotografía documental tienen temáticas relacionadas con problemáticas, con intereses en temáticas sociales en una sociedad. Y el último, como ya les había indicado, fotografía documental no es fotoperiodismo, pero es más, fotografía documental no es fotoperiodismo extendido. Muchas veces cuando hablo con fotógrafos, reporteros gráficos, uno de los problemas que tienen es que cuando quieren hacer un proyecto de fotografía documental, el proyecto no fluye, se sienten frenados. Los que les está frenando es que siguen aplicando la lógica del fotoperiodismo a un proyecto que quieren desarrollar como fotografía documental. Entonces es muy importante saber que reporterismo gráfico, fotoperiodismo es un elemento y que la fotografía documental te da otras libertades, te da otras posibilidades. Por ejemplo, que en la fotografía documental no necesitas hacer la verdad. Tú puedes hacer fotos escenadas, llamarlos documental, y lo único que necesitas hacer es dejar claro que las fotos son escenadas, pero todavía se podían considerar como fotografía documental. Un fotógrafo muy interesante, si quieres estudiar más la fotografía documental, es Martin Parr. Un fotógrafo que es muy inteligente en su reflexión hacia la fotografía y un fotógrafo que te puede ayudar muchísimo para entender cómo desarrollar un proyecto, cómo reflexionar sobre tu propia fotografía. Les voy a mostrar un pedacito de un video y mira cómo él habla de sus proyectos. You know, I'm no exception. I live in a beautiful house. I have lots of things. I buy everything I want. I'm a big hypocrite. You know, I'm not going to sacrifice my wealth for the sake of the planet, as indeed anyone who's wealthy is not prepared to do. At least I'm actually, you know, teasing out my guilt about this by taking photographs about that subject. You know, we sit in the West and we look at, we think concern photography should be about AIDS in Africa and the war in Iraq. It's not the case. The main area of concern is the increasing wealth of the Western world, the greed of, you, me, and the viewers of this program. Al mismo tiempo tenemos fotógrafos como Steve McCurry, probablemente en el público general mucho más conocido que Martin Parr, pero Steve McCurry es un fotógrafo que yo no considero fotógrafo documental, porque para mí Steve McCurry no está interesado en la exploración de su temática y está interesado mucho más en la superficie. Les voy a dejar con un videoclip en el cual él habla sobre esta imagen y mira la diferencia cómo habla Martin Parr sobre su trabajo y cómo habla Steve McCurry y considera qué tan interesado está verdaderamente Steve McCurry en su temática o qué tan interesado está solamente en la creación de una imagen a través de la gente con quien se encuentra en sus viajes. I was in a taxi going to my hotel in Bombay when this mother and child came up to my window begging for some money. And I, just out of kind of instinct, raised my camera and made 2 exposures. And I looked at this picture, I couldn't remember even having taken that image. But it ended up
being actually the lead picture to the story, and we actually used it on the cover of one of my books. I think what